Saludos amigos televidentes, bienvenidos a su espacio de orientación tributaria DGII 360. Desde la Dirección General de Impuestos Internos, volvemos con otra entrega de este programa que tiene el objetivo de acercarnos a ustedes. Nosotros contentos de poder brindarle otra entrega de su programa que ha sido diseñado para ustedes. Hoy contamos con la visita de Ricardo Morales, encargado del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación, con quien trataremos a profundidad este importante régimen de tributación. También lo acompañan los analistas Silo Calcaño, Rosalía Andújar y Yeira Suárez, con quienes conversaremos sobre aspectos importantes que deben de tomar en cuenta los contribuyentes a la hora de acogerse a esta modalidad especial de tributación. Y en nuestro editorial jurídico tenemos a José Ramón Jolíncer Rodríguez, quien nos trae el tema Proceso Investigativo, Facultad de Inspección y Fiscalización de la DGII. Así que no cambie su televisor, que ya inicia DGII 360. Esta semana en DGII 360 nos visitan Ricardo Morales, encargado del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación, con quien trataremos a profundidad este importante sistema de tributación, su comportamiento y los aportes de este a las recaudaciones. Acompañado de los analistas Silo Calcaño, Rosalía Andújar y Yeira Suárez, con quienes conversaremos sobre aspectos importantes que deben tomar en cuenta los contribuyentes a la hora de acogerse a esta modalidad especial de tributación y cuáles son los requisitos que se necesitan para ingresar a este régimen. En nuestro editorial jurídico de esta semana, José Ramón Jolíncer Rodríguez nos trae el tema Proceso Investigativo, Facultad de Inspección y Fiscalización de la DGII. Saludos amigos televidentes, a continuación presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos DGII agradeció a los colaboradores su compromiso a ofrecer un servicio de calidad al contribuyente y ciudadanía en general, de manera clara, sencilla, amigable y transparente, apegada a la ética y moral. El titular de la institución, el señor Luis Valdés Veras, extendió sus felicitaciones a los colaboradores por la obtención de la medalla de plata en la 18ª versión del Premio Nacional a la Calidad Promisorias en el Sector Público 2022. El señor Valdés Veras exhortó a los colaboradores a seguir adelante, brindando un mejor servicio a los contribuyentes que acuden a las diferentes oficinas y administraciones tributarias. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o pago de las obligaciones tributarias. Por eso te recordamos cuáles son los días. El jueves 1 de diciembre es la fecha límite para los siguientes impuestos. Impuestos a los hidrocarburos y contribución de GLP. Para el martes 2 de diciembre debemos realizar el pago de los siguientes impuestos. Impuestos de cheques y transferencias electrónicas. Y TEBIS retenidos por las compañías de adquirencia. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu Marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
Continuamos con su programa DGII 360 y hoy conversamos con Ricardo Morales, encargado del Departamento Régimen Simplificado de Tributación, siendo pues la segunda ocasión que nos visita en este espacio para profundizar un poco más sobre estos aspectos importantes de este régimen que no pudimos abarcar en la entrega anterior. Ricardo es ingeniero industrial con un máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria. Además, posee una especialidad en tributación. Bienvenido nuevamente, Ricardo, a este espacio que precisamente ha sido diseñado para poder hablar con más detalles sobre algunos aspectos de este régimen que llama tanto la atención de la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación. Y recapitulando este interesante tema del régimen simplificado de tributación que ya tuvimos la oportunidad de abordar en un programa anterior, nos gustaría que les recordaras a los amigos televidentes qué es exactamente, en qué consiste este régimen simplificado de tributación, mejor conocido como RST, y quiénes pueden acogerse. El RST lo que busca es simplificar específicamente el impuesto sobre la renta, la presentación y pago del impuesto sobre la renta y el ITEVIS. De manera llana, eso es. Siempre que cumplan con los requisitos del decreto 26519. O sea, lo que busca a través de tasa efectiva y métodos simples en una sola declaración, de que el contribuyente pueda cumplir con una presentación anual. En lugar de las presentaciones De periódicas. que ahora mismo el ITEVIS se presenta una vez al mes, los formatos de envío que se presentan una vez al mes, y la declaración del impuesto sobre la renta, que es una al año. O sea, que tal como indica su nombre, es simplificado, que la gente no tenga que, pues, que recurrir a estos reportes mensuales. ¿Hay una fecha límite para que los contribuyentes se acojan a este régimen para cada periodo fiscal? No hay una fecha límite como tal. Lo que sí tenemos es una fecha donde tú puedes declarar ese periodo fiscal en el RST, que es 60 días antes de la fecha de presentación del año. La fecha de presentación del RST es el último día laborable de febrero. Por dar un ejemplo, en este año se declarará el 28 de febrero, que es día laborable. La fecha límite de solicitud para declarar el 2022 en el RST es el 30 de diciembre. Ya después del 30 de diciembre, las solicitudes que no lleguen al departamento serán trabajadas y aprobadas en caso de que apliquen, pero para declarar el 2023. Ok, entonces en ese caso, Ricardo, si una persona no pudo acogerse, que todavía está a tiempo de hacerlo, porque decías que es hasta el 30 de diciembre de este año que vence el plazo, pero en caso de que no pueda por cualquier razón acogerse este año, tendría que esperar hasta el siguiente año para que aplique el periodo fiscal. Sí, ya los beneficios del RST entran de una vez en vigencia, o sea que cuando presente el impuesto sobre la renta en el régimen ordinario, citando uno de los beneficios, no le va a generar anticipo, por ejemplo. Okay. O sea, sí tiene que presentar en el régimen ordinario el 2022, pero ya le está marcado como RST y todas las otras condiciones que tiene el régimen tienen que cumplirlas. ¿Qué tiempo toma el proceso cuando una persona decide acogerse al RST y en qué tiempo es efectivo? El proceso de aceptación, que nos toma aproximadamente 5 días, el promedio que estamos trabajando. El decreto establece 15 días laborables de respuesta. Nosotros estamos trabajando de 1 a 5 en la mayoría de los casos. Luego de que se aprueba el régimen para un contribuyente, entra en vigor todos los beneficios a partir del mes siguiente. Si yo lo apruebo ahora, en noviembre, todos los beneficios entran de diciembre en adelante. Es decir, que el anticipo de diciembre yo se lo quito, porque ya en ese mes está en el RST. A propósito de que tú haces hincapié en beneficios, ¿pudiéramos detallar brevemente cuáles son esos beneficios a grosso modo del RST? Claro. Los contribuyentes que están en el RST no tienen que pagar anticipo, que fue el que mencioné, no tienen que hacer los formatos de envío 606 y 607, no tienen que hacer la presentación mensual de ITEVIS, porque lo hacen todo en una declaración unificada de impuestos sobre la renta e ITEVIS en febrero, que es la fecha límite que citamos. Principalmente esos son los beneficios más grandes, la declaración que es bastante simplificada y que poseen acuerdo de pago automático sin interés en el régimen. O sea, la declaración se divide en cuotas una vez se presenta. Más o menos como pasa con el IPI. O sea, si es un contribuyente que está en el régimen de persona física, ingreso, o en el régimen del sector agropecuario, o sea, en esas modalidades, se divide en 2 cuotas. Una en la fecha límite de presentación y uno 6 meses posteriores, o sea, que sería el último día de agosto. En el de persona jurídica, ingreso, y en el de compras, se dividen 4 cuotas trimestrales, una al final de cada trimestre.
Precisamente, recuerdo que en el programa anterior se hablaron sobre dos tipos de modalidades de este régimen. ¿Puedes hablarnos un poco de la diferencia entre uno y el otro, o los renglones, mejor dicho? Como citamos anteriormente, existen distintos tipos. Actualmente tenemos dos modalidades, que es la modalidad de ingreso, en la cual están las personas del sector agropecuario, las personas físicas, ingresos, que son aquellos profesionales liberales o oficio independiente que declaran en el RCT, y las personas jurídicas que se dedican a la producción de bienes y a los servicios. Entonces, en la modalidad de compras están los comerciantes de bienes, únicamente que comercialicen, sin la transformación. La diferencia entre estas modalidades es la base del cálculo para el impuesto. En lo de ingresos se basa en el ingreso del año del contribuyente y en el de compra, pues de la compra. La declaración de compra viene prellenada, o sea, uno le da una propuesta de declaración cuando el contribuyente entra a su oficina virtual o pasa por su administración local, lo verá. En el de ingreso, pues el contribuyente lo único que tiene que hacer es poner el nivel de ingreso del año. Yo facturé 2 millones de pesos en el año, lo pone y las retenciones que tuvo eso. Con eso se presenta. Ricardo, ¿cuáles industrias y cuáles, digamos, qué tipos de negocios en general no aplican para el RCT? Principalmente aquellos que por motivo de la contabilidad que necesitan no aplican. Por ejemplo, cabe citar lo que están obligados al selectivo al consumo. Como mencionamos al inicio, esto solo abarca el impuesto sobre la renta e ITEVIS. Entonces, ya lo que están obligados al selectivo al consumo, como necesitan una contabilidad muy organizada para saber los niveles de alcohol, en el caso de alcohol, y cigarrillo, por ejemplo, en la financiera, los seguros, que están obligados al selectivo, eso no aplica. También lo que están alcanzados como sujeto obligado por la ley de lavado de activos, la 155.17, eso no aplican, o sea, la constructora, los productores de eventos y espectáculos públicos y los fideicomisos, eso no aplica. Pero el tema de que para poder controlarlo y llevar a cabo lo que establece la ley, pues yo necesito saber lo que está haciendo mensualmente el contribuyente. No puedo simplificarlo tanto. Algunos ejemplos puntuales en ese sentido, mencionabas las constructoras. Un dealer, por ejemplo, ¿aplicaría como sujeto obligado o puede acogerse al RCT? En este caso está como sujeto obligado, pero nosotros lo permitimos. Porque como tenemos la información de aduana, de lo que está importando, y también con esa información podemos completar. Una fábrica pequeña que sea productora de bebidas alcohólicas no podría porque le aplica... Porque tiene el selectivo. Selectivo al consumo de bebida alcohólica. También están, y la última restricción en cuanto a actividades, lo que están alcanzados por alguna ley de incentivo fiscal en materia de impuestos sobre la renta y ITEVIS. Recalcar impuestos sobre la renta y ITEVIS porque hay incentivos que no corresponden a eso, como el de Confotur. Por ejemplo, si yo tengo mi inmueble de Confotur, yo estoy exento con lo del IPI y estoy exento con la transferencia, pero no hay impuestos sobre la renta ni ITEVIS. Puedo acogerme perfectamente si tengo un inmueble de Confotur. Ricardo, ¿y cómo sería el proceso de un contribuyente que desee cambiar de régimen? ¿Se puede hacer vía virtual o debe de acercarse a la administración local que le corresponda? Tiene que ir a la administración local diciendo e indicando a cuál modalidad quiere cambiarse y por qué. Usualmente el departamento lo hace de oficio. En algunos casos, por ejemplo, si tú estás como médico en el régimen y de repente cambias la actividad a colmado, validamos que tus operaciones son de colmado, pues ahí te notificamos que te cambiamos de modalidad, porque es obvio que te cambiaste y ya no eres médico. En otros casos que tú preveas que vas a cambiar, una comunicación que puede ser dirigida al departamento a través del centro de asistencia, ahí ya en la sede central, o en cualquier administración local. Muy bien, muy fácil y asequible. Ricardo, los montos que deben de manejar las empresas acogidas al RCT en la modalidad de ingreso y de compras, ¿existe una limitación en ese sentido? Sí. ¿Y cuándo es la fecha límite para presentar sus declaraciones? Recordarlo, porque lo mencionaste hace un momentito. Claro. El tope para la modalidad de ingreso, que hablamos del sector agropecuario, los profesionales liberales, es de 9.9 millones anuales de ingreso bruto. Ingreso bruto no necesariamente lo que son los honorarios. Por ejemplo, una persona física que tenga salario y honorario, pues sería la sumatoria de los dos, aunque los salarios no formen parte del impuesto, de la liquidación del impuesto del formulario. En el caso de compra, es un poquito más, porque como es a través de la compra e importaciones de bienes, es de 45.8 millones el tope de compras anuales. ¿Y la fecha? Recordarle a los amigos televidentes la fecha límite para presentación. La fecha límite es el último día laborable de febrero, que para el año que viene es el 28. La fecha de pago es, si es del sector agropecuario o ingreso personal física,
en febrero, el último día, y en agosto, el último día laborable. Si es jurídica, de ingreso o de compras, uno al final de cada trimestre. O sea, marzo, junio, septiembre, diciembre. Estas son las fechas límites de pago de cada pago. impuesto. Y todos presentan juntos el último día de febrero. ¿Cómo se determinan estas cuotas de pago para cada modalidad dentro del régimen? Ahí el método de cálculo de cada modalidad es distinto, pero luego de que se liquida el impuesto, se divide en cuotas iguales. Lo que mencionamos que tenían 2 cuotas es 50% y 50%. Lo que mencionamos que eran 4, 25% cada una. Vemos, de acuerdo a las informaciones que nos comparte Ricardo, que es un régimen que ofrece muchísimos beneficios para los contribuyentes y nos gustaría saber cómo va ese proceso de acogida y cuántas solicitudes en promedio recibe la Dirección General de Impuestos Internos de contribuyentes que desean aprovechar estas facilidades. En base a los años que tenemos operando con el régimen, desde el 2019 a la fecha, recibimos en promedio 6.000, 8.000 solicitudes al año. El nivel de contribuyente acogido, empezamos con el cierre del 2019 con cerca de 14.000 contribuyentes, un poco menos, y ahora tenemos cerca de 24.000 contribuyentes acogidos, 23.000, por ahí. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de estos contribuyentes ya acogidos? ¿Se han mantenido dentro del régimen? ¿Están llevando sus pagos, sus declaraciones a tiempo? Ahora, con respecto al 2021, más del 90% de los contribuyentes acogidos ha presentado su declaración. O sea, tenemos un cumplimiento en fecha hábil, son cerca del 80%, pero hasta ahora, o sea, aunque sea presentan, tenemos el 90%, que con respecto a otras quizás declaraciones, es un muy buen cumplimiento. Porque es muy fácil presentar una vez al año la declaración y no tener que hacer las presentaciones mensuales. Simplificado. Exactamente. Una última pregunta, Ricardo, para concluir con esta conversación. En el caso de esos contribuyentes que ya hayan excedido el monto, por ejemplo, en el caso de cualquiera de los dos regímenes, ¿qué procede en ese caso? ¿Deben devolver al régimen anterior? Nosotros, con lo que incumplen con el decreto, ya sea porque superan el límite o porque superan alguno de los Porque están requisitos, vendiendo mucho, porque le está yendo muy bien. ¿Qué pasaría en esos casos? o, por ejemplo, cambiaron la actividad a una que no podemos tener. Se dedicó a la fabricación de alcoholes. Nosotros lo que hacemos es, le damos un año como de gracia, donde pueden presentar en el régimen. O sea, si yo ahora me doy cuenta que no cumple, le digo, mira, preséntame el 2022 en el RCT, pero el 23 para adelante, ya, te quedaste en el ordinario. Para que tenga tiempo de prepararse, empezar a pedirle la factura en caso de que no lo estuviera haciendo, y pueda presentar todos sus formatos y ITBs mensuales. Bien, muchísimas gracias. Amigos, acabamos de conversar con Ricardo Morales, encargado del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación, a quien agradecemos por acompañarnos y poder compartir con nosotros en este conversatorio estas informaciones tan interesantes sobre el RST. Vamos a una pausa y cuando regresemos conversaremos con los analistas Silo Calcaño, Rosalía Andújar y Yeira Suárez, quienes pues también continuarán ofreciéndonos aspectos importantes que deben de tomar en cuenta los contribuyentes a la hora de acogerse a esta facilidad. Manténgase con nosotros. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
Estamos de regreso en su programa DGII 360, hoy acompañados del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación, conociendo de manera amplia todas las facilidades que se les ofrecen a los contribuyentes desde esa importante área de la institución. Conversaremos con Silo Calcaño y Rosalía Andújar, ambos analistas de este Departamento Simplificado de Tributación. Silo es economista, mención, evaluación y formulación de proyectos, mientras que Rosalía es ingeniera industrial con maestría en gerencia y productividad. Bienvenidos por segunda ocasión a DGII 360. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. En nuestra entrevista anterior estuvimos recapitulando todo lo que ofrece este interesante tema del RCT, esta facilidad para los contribuyentes, y nos gustaría conocer cuáles son esos aspectos que debe de tomar en consideración un contribuyente que ya esté acogido al régimen al momento de hacer su declaración. Hay varios aspectos que deben ser considerados y esto depende de la modalidad en la cual está acogido el contribuyente. En el caso de los contribuyentes acogidos a la modalidad ingreso, deben tener pendiente los ingresos percibidos en el año en sus diferentes formas, porque si estos son colocados de forma errónea, tendrían una inconsistencia. Evitar eso, el contribuyente debería llevar su registro de sus diferentes ingresos que percibe. En el caso de los contribuyentes del sector agropecuario, si perciben un ingreso diferente a lo que tiene que ver con su sector, deben tener pendiente que deben colocarlo en una casilla diferente, en la casilla que corresponde. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, puede ser que tenga alquilado una de sus propiedades y el ingreso que perciba de ese alquiler no pertenece directamente a su sector, pero es un ingreso que está percibiendo y este debe ser colocado en la casilla correspondiente. Y qué bueno que mencionas esto, Silo, porque independientemente de que el RCT ofrece como una de sus principales facilidades que el contribuyente no tiene que hacer reportes todos los meses, pero sí hay que mantener una organización a nivel de lo que es la contabilidad de su proyecto o empresa. Por supuesto, es esencial. Y en el caso de la modalidad compras, que justamente usted lo menciona, son también los que tienen que llevar un registro de las compras que realiza, tomando en cuenta que deben realizar o solicitar más bien sus comprobantes de crédito fiscal a sus proveedores, para cuando les corresponda hacer su declaración anual, tengan entonces su registro para que puedan verificarlo en su administración local cuando le vayan a hacer la presentación de dicha declaración. Aportando un poco a esa parte, es importante que tengan toda su documentación al día, porque nosotros como departamento de RCT realizamos levantamientos para detectar inconsistencias o simplemente para revisar la información que tenemos de los contribuyentes. Y en ese dado caso nosotros podemos ponernos en contacto con usted para pedirle alguna información. Entonces es bueno que tenga a mano sus facturas, sus cartas de retenciones y todo eso, porque en cualquier momento la DGI le puede pedir sustento de alguna actividad. Y de ahí la importancia de tener todo en orden. Y nos gustaría, desde su punto de vista, ¿cuál entienden ustedes es la importancia de este régimen para el contribuyente? Y abundar un poquito más acerca de las facilidades. Bueno, básicamente lo más importante o la mayor ventaja que tiene un contribuyente que está acogido al RCT es la simplicidad con la que va a poder hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Porque hace un momento, como comentaba Ricardo, tiene múltiples beneficios, entre ellos es que yo solamente voy a tener una declaración anual única, donde me va a contemplar tanto el ITEVIS como el impuesto sobre la renta, y esta misma declaración no genera anticipo, por lo cual los contribuyentes acogidos al RCT están exentos de ese pago, y cualquier pago de un anticipo que haya hecho en el mismo periodo de su acogencia, pues entonces va a ser acreditado en su declaración final. Por ejemplo, a las personas jurídicas no van a tener que pagar impuestos a los activos siempre y cuando el inmueble que tenga registrado esté vinculado estrictamente a su actividad económica, o sea, que ese inmueble esté utilizado para los fines o para las actividades que se desarrollan a manera comercial. Entre otras de las ventajas es que te puedes evitar ese trámite que causa tú tener que presentar no solo el ITEVIS, sino esos formatos de envío 606, 607 que hay que remitir mensualmente a exigencia de la misma institución, pues entonces como contribuyente del RCT no tienes que presentar esto. Entonces se te hace sumamente más fácil tú poder presentar todas tus obligaciones, puedes hacerlo tú mismo. Nuestra declaración, el formulario es muy simple, es corto, muy compacto, o sea que no hay que tener
tanto conocimiento en materia contable o fiscal para poder realizar esta declaración. Hasta el momento hemos hablado de muchos beneficios, pero nos gustaría saber si existe alguna restricción al momento de acogernos al RCT. Sí, por supuesto. Obviamente, si este es un régimen simplificado, tenemos que tener pendiente que no para cada actividad de cada contribuyente se ajuste. Dentro de las restricciones tenemos, por ejemplo, personas jurídicas que ya se estén beneficiando de alguna ley de incentivo fiscal no pueden entrar al RCT. También es en el mismo orden personas jurídicas que tengan dentro de su composición accionaria otra persona jurídica o algún accionista que resida en el exterior. Estas personas no van a poder formar parte ni tampoco mantenerse en el régimen simplificado, porque hay personas que pueden hacer este tipo de cambio de accionistas y actas de asamblea una vez incorporados. Tienen que tener pendiente que si hacen este movimiento probablemente no puedan permanecer en el régimen. Siguiendo por el mismo orden, estas personas jurídicas no pueden tener inmuebles registrados que no estén vinculados, como le comenté, a su actividad económica. Y siguiendo en ese mismo ámbito tenemos toda la parte de los ingresos. Obviamente el RCT es un régimen pequeño y por lo tanto tiene limitaciones para los ingresos. Usted como contribuyente, sea persona física o jurídica, si excede el límite permitido por el RCT, y también tener pendiente que entran aquí lo que son los ingresos consolidados. Dígase que si yo como persona física tengo participación accionaria en una o más sociedades, estos ingresos se suman a lo mío como persona individual o profesional individual, y esto es lo que le llamamos ingresos consolidados. Entonces, si estos ingresos que vienen de todas estas participaciones accionarias exceden también el límite establecido por el RCT, puedo ser excluido. Vamos a recordar a los amigos televidentes el límite de ingresos. El límite para el RC1, modalidad de ingresos, es 9.9 millones. Tú decías que en el caso de las personas físicas que reciban ingresos, ya sea como acciones o sea, que sean accionistas o que reciban ingresos de otras fuentes, todo eso se consolida y no debe de exceder este monto. Sí, correcto. Esto es lo que llamamos ingresos consolidados. Aquí viene todo lo que yo percibo que venga obviamente de una actividad comercial. Es importante recalcar que no importa si esos beneficios fueron o no distribuidos por la empresa. Así se va a cargar a mi cantidad de ingresos percibidos. Y en el caso de una persona jurídica, yo tengo una empresa que no excedo ese monto de, digamos, de ingreso al año, pero recibo algún otro tipo de beneficio. ¿Qué pasa aquí en este caso? Bueno, si estos beneficios, como te comentaba, eran, no pueden ser incentivos fiscales, no pueden ser esas actividades que reciben una u otra bonificación. Pero en el mismo sentido de los ingresos consolidados, funciona de la misma manera desde persona física a persona jurídica. Yo soy parte de tu composición accionaria y si yo percibo ingresos muy elevados, se le puede encargar a la persona jurídica y puede ceder el límite de ingresos. O sea que esta parte de ingresos consolidados funciona en ambas vías. Me imagino que en ese caso, cuando se da esa situación, se procede a excluir a esa, digamos que a esa empresa o a esa persona física que está acogido al RCT. ¿Existe algún otro motivo de exclusión de un contribuyente de este régimen? Sí, hay varios motivos. Básicamente, estas mismas restricciones forman parte de los motivos de exclusión. Aquí podemos manejar más o menos para los últimos años desde que nos acogimos. El mayor motivo de exclusión es el de ingresos, porque obviamente las personas, como te digo, pueden incorporarse al RCT para arrancar su negocio, pero obviamente en el trayecto, y felicidades, pueden tener mayores ingresos, que es lo que todos pensamos. Ya hay otros motivos, por ejemplo, para la modalidad de compras es muy común que sean excluidos por lo que es las ventas identificadas o reportadas por aquellos contribuyentes a lo que ellos le prestan servicio pueden ser mayores en un 10% a lo que se le estimula, porque como comentábamos anteriormente, esta declaración funciona en base a una estimación, a un margen de comercialización. Si supera estas ventas que se le pronostican al contribuyente, o estos ingresos, mejor dicho, entonces puede ser excluido. Partiendo del hecho de que las circunstancias de los contribuyentes no son siempre las mismas, o sea, el mundo va cambiando, el mercado va cambiando, si en un momento determinado mi empresa ha sido excluida, pero ya ese requisito por el cual yo estaba, digamos que saliendo del estatus adecuado para estar en el régimen, ¿puedo retornar si ya mi situación está, digamos que normalizada para volver a acogerme al RCT? Claro que sí. ¿Y cómo puedo hacerlo? Si fui excluido, ¿cómo puedo volver a reintegrarme al RCT?
puede hacer una solicitud de incorporación por el portal y nosotros lo estaremos, o el departamento, de forma exacta, lo estará analizando una vez más, y si está todo pues regulado, obviamente ya podría incluirse en el RCT. Y en el caso inverso, que un contribuyente acogido al RCT desee volver al régimen regular, ¿qué debe de hacer en ese caso? Solicita la exclusión, solicita por medio de una carta, lo puede hacer por medio de su administración local, pero a su vez también la puede hacer por medio de la sede central, depositándolo en el centro de asistencia al contribuyente. Un tema recurrente es el de las tasas y cómo se calculan los pagos, de las contribuciones que deben de hacer los contribuyentes acogidos a este régimen. Esto está contemplado en sus diferentes formularios, pero a su vez depende en la modalidad que esté acogido el contribuyente. Si, por ejemplo, hablamos del contribuyente persona jurídica, hay una tasa específica que pertenece a ese sector, o en este caso a esta modalidad de ingresos, que es un 7%, una tasa de un 7%. Y a esta se le calcula de sus ingresos brutos anuales lo que le correspondería pagar. En el caso de las personas físicas, luego de que se le hace la reducción del 40% de lo que es presuntamente gasto y se le resta también lo que es la exención contributiva, se le aplica entonces lo que son las tasas para personas físicas. En el caso del sector agropecuario, se le aplica en este caso una tasa efectiva de tributación que está basada en el reglamento 58-13, que va a rondar de un 0.5 a un 0.8. Y este depende de la actividad de ese sector, del sector agropecuario. En el caso de la modalidad compras, a este se le aplica una tasa de un margen bruto de comercialización. Y este también depende de la actividad económica del contribuyente. Y ya en todos estos cálculos, ya los formularios, es como lo hemos explicado en diferentes momentos. Estos formularios son bien simplificados, bien fácil y a su vez son bien interesantes el poder entenderlos. ¿Existe alguna herramienta que le permita a los contribuyentes interesados en acogerse a este régimen poder conocer más a fondo de los beneficios y de todo el procedimiento antes de tomar la decisión? Sí, tenemos una herramienta que la podemos verificar en nuestra página virtual, que es el cálculo del RCT. A su vez, pueden también verificar en nuestra biblioteca virtual, en los instructivos que tenemos también disponibles. Estos muestran de forma detallada, con diferentes tipos de ejemplos, cómo usted puede evaluar si puede pues aplicar al RCT. En el primero que les mencioné, que es el cálculo del RCT, ahí no importando la modalidad, usted ahí puede hacer la consulta, cuánto de forma estimada le correspondería pagar en ese año. Esto que le comenta Silo es una calculadora que tenemos a disposición de todo contribuyente, que ya con los ingresos que tienes estimado, que vas a percibir o que ya tienes a mano, puedes tener un preview de lo que podrías estar pagando. En adición, también todas las declaraciones del RCT están disponibles en nuestro portal, que el contribuyente puede descargarlo e ir completándolo para que se pueda ir familiarizando con la declaración en sí. No hay que esperar el momento de presentar para conocer el formulario per se. ¿Exactamente dónde deben de dirigirse los contribuyentes en nuestro portal web? En nuestro portal web, en la sección de documentos, van a encontrar un espacio de una sesión precisamente de régimen simplificado de tributación. Allí van a encontrar todos los documentos, van a encontrar las declaraciones, van a encontrar instructivos también. En el caso de una persona física acogida al RCT, solo compras. Háblanos un poquito acerca del proceso de reporte de gastos. ¿Puede reportar una persona física acogida en esta modalidad de compras todos sus gastos? Bueno, como en el inicio estuvimos explicando, el RCT no contempla el reporte o el envío de los 606 y 607. Por ende, como esto no está contemplado dentro del régimen, no se reportan gastos. Eso es una de las ventajas que tiene el régimen, el no reportar, o más bien el no enviar estos formularios. Pero como el régimen está basado en una estimación, principalmente en esta modalidad, el de compras, no contempla el envío de gastos.
Como hablábamos hace un momentito, puede darse el caso de que a un contribuyente empiece a irle súper bien y exceda el límite de ventas. Si ya este contribuyente aplica para ser excluido del régimen, ¿cómo se da ese proceso? ¿Ustedes le notifican? ¿Qué debe de hacer el contribuyente? ¿Cuáles recomendaciones debe de tomar en consideración para poder hacer esa transición? Sí, cuando nosotros detectamos que un contribuyente cumple con alguno de los motivos de exclusión, lo que procedemos antes que nada es a notificarle. Le notificamos vía su oficina virtual con lo que llamamos una resolución de exclusión. En esta resolución de exclusión le explicamos el motivo por el cual lo estamos excluyendo, tenemos acompañado de la base legal que sustenta este motivo de exclusión. Y es importante que el contribuyente esté al tanto de todos sus medios de comunicación, principalmente la OFB, que es nuestro canal por defecto. Entonces, esta resolución no es definitiva, debido a que nosotros le damos 5 días, luego que recibe la notificación, para que el contribuyente pueda presentar sus alegatos que refuten esta exclusión, porque puede haber contribuyentes que hayan tenido actividades extracurriculares o situaciones especiales por la cual puedan haber excedido. Incluso pueden haber hasta errores en la declaración que simplemente con una rectificativa se corrigen. Entonces le damos esta oportunidad al contribuyente que pueda presentar los alegatos, tiene que hacerlo de forma escrita, depositándolo ya sea en su administración local o en nuestra sede. Posterior a nosotros recibimos, entonces evaluamos a profundidad toda esta documentación. Es bueno, sí es importante resaltar que cuando nos envían estos alegatos deben venir sustentados, deben venir evidencias que nosotros podamos verificar cuando estemos examinando y posterior a esto tenemos un plazo de 15 días para este trámite. Nosotros evaluamos y por la misma oficina virtual le comunicamos al contribuyente nuestra respuesta. Lo más importante de todo esto es que el contribuyente tenga su información de contacto al día, porque ya en este trámite, en este proceso de nosotros poder evaluar, podemos hacer contacto telefónico o vía correo electrónico para requerir información o complementar datos. A propósito de eso que mencionas, en el caso de una empresa que haya tenido una venta extraordinaria durante ese año porque logró un negocio especial, de pronto un montaje de un evento grande, si es una empresa que se dedica a ese rubro, pero eso no es, digamos, que la norma. ¿Qué aplica en ese caso? Si fue un único evento que en un momento determinado generó unos ingresos que excedió el límite. Mira, realmente no vamos a tomar como que sean siempre situaciones extraordinarias, porque no le vamos a poder hacer esta concepción a todo contribuyente, porque si estoy teniendo un ingreso, pues entonces tampoco debo cumplir con la normativa y declarar estos ingresos. Pero existen situaciones, también puede ser que sea excedí el límite de ingresos, pero no por un monto muy alto. Puede ser, sí, que sea una actividad única, pero cuando hablamos de actividades especiales, no nos referimos simplemente a los ingresos, porque obviamente todos queremos que la compañía tenga un gran ingreso no previsto, sino que también hay otros como repartición de bienes que pueden entrar, los mismos beneficios de alguna participación accionaria que yo tenga. Puede ser que yo haya vendido incluso un inmueble y haya percibido ese ingreso, puede ser que lo haya declarado mal, se da la ocasión. También hay ciertos contribuyentes que nosotros no podemos detectar que tengan, los terceros no los reportan, entonces podemos tener una inconsistencia y decirte, mira, me estás facturando sin número de comprobante fiscal, no estás teniendo las retenciones adecuadas, pero puede ser que tu contraparte con cual tuviste la transacción no haya reportado. Entonces, nosotros podemos evaluar esto a profundidad. Y como decías hace un momentito, es importante que los contribuyentes mantengan toda su información de contacto siempre pues al día, siempre en orden, y ojalá recibir una notificación de que estás vendiendo mucho y de que ya debes de hacer un cambio de régimen. Muchísimas gracias a Rosalía Andújar y Silo Calcaño por acompañarnos y conversar con nosotros sobre procesos importantes del régimen simplificado de tributación. Continúen con nosotros porque luego de la pausa, Yeira Suárez estará abordando todo lo relativo a los trámites que son efectuados por el Departamento de RST. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Eh... Bueno. Te quedaste.
Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu Marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Estamos de regreso en DGII 360 para conversar con Yeira Suárez sobre los servicios que se ofrecen desde el Departamento de Régimen Simplificado de Tributación. Yeira es licenciada en Negocios Internacionales, capacitada en Inteligencia de Negocios y actualmente se desempeña como analista del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación. Bienvenida nuevamente, Yeira, a DGII 360. Muchas gracias por la oportunidad. Para iniciar, háblanos un poco de cuáles son los trámites que se realizan desde el Departamento de Régimen Simplificado de Tributación. De manera sintetizada, podríamos indicar 5 de ellos, iniciando con lo que son las solicitudes de incorporación al régimen, que estas son efectuadas por los contribuyentes a través de nuestro portal. Adicional a este trámite, tenemos lo que son las solicitudes de exclusión, que estas ya son sometidas una vez un contribuyente se encuentra dentro del régimen y por algún aspecto en particular considera que el mismo no le conviene. Seguido de esto están las solicitudes de permanencia, que estas surgen cuando, por ejemplo, se identifican por procesos de corrida interna que un contribuyente no cumple con lo que se establece en el decreto 265-19, adicional a corridas que hacemos de manera general y solicitadas por los contribuyentes, donde si existen alguna obligación o algún elemento que deba ser corregido a nivel de alguna omisión, morosidad y demás, este es evaluado. Y por último, tenemos las solicitudes de compensación y reembolso, que también pueden ser sometidas por los contribuyentes. De las primeras, estas tienen una duración o un tiempo compromiso de respuesta de 15 días, exceptuando la quinta, que es la de compensación y reembolso, que tiene un tiempo compromiso de 25 días para poder ser procesada. ¿Cuáles son los puntos más importantes que se toman en cuenta a la hora de evaluar una solicitud de incorporación al RST? Bueno, un primer consejo es a cualquier contribuyente que desee incorporarse, es que tome muy en cuenta lo establecido en nuestro decreto 265-19, dado a que en el mismo se especifican cuáles son los aspectos tomados en cuenta para el momento de incorporarse. Es decir, desde los aspectos a nivel de actividad económica, nivel de cumplimiento y demás. Pero ya de manera más puntual, cuando evaluamos las solicitudes de incorporación, valoramos mucho o tomamos en cuenta su nivel de cumplimiento, es decir, si está omiso, si está moroso, si tiene inconsistencias, así como también en caso de haber presentado de manera periódica alguna declaración informativa, validamos que realmente sus operaciones hayan iniciado, porque muchas veces los contribuyentes puede que no hayan iniciado las operaciones y tal vez para poder subsanar el presentar mensualmente puedan optar por el régimen. Sin embargo, es algo que siempre debemos tener la certeza de que estarán operando, ya sea en el corto o mediano plazo. También es tomado muy en cuenta que la actividad registrada corresponda exactamente a lo que realiza, porque es un poquito contraproducente que un contribuyente que se dedique a prestar servicios de publicidad tenga registrada una actividad de servicios relacionados a la salud humana. Entonces son aspectos muy tomados en cuenta y por lo cual establecemos interacciones vía correo o telefónica para cerciorarnos de la misma. Muy bien, entonces para el caso de solicitudes de exclusión voluntaria, en este caso, ¿qué debe tener a mano un contribuyente que desea hacer este tipo de solicitud? Bueno, es una solicitud bastante sencilla de hacer. El contribuyente simplemente debe elaborar una carta en la que contenga el periodo al cual desea ser excluido, su información, o sea, su RNC, nombre, y en caso de que ésta sea depositada por algún representante, que tenga alguna carta donde se le dé el poder a dicho representante de hacer la solicitud. Adicional a esto, debe estar acompañada de cédula, tanto del solicitante y del representante, cuando sea necesario. Hacemos mucho énfasis en que estas solicitudes no son recibidas vía correo. Estas deben disponer de un número de solicitud
la cual es proporcionado a través de depositar dicho documento en los centros de asistencia presencial. En las administraciones locales. Así es, tanto administraciones locales como en la sede central. Muy bien, existen casos de compensaciones y saldos a favor. ¿Cómo se hacen estas solicitudes? ¿Cuáles son los requisitos que debe llevar el contribuyente? Bueno, en esencia, un contribuyente que decida compensar un saldo de periodos anteriores, para los fines debe completar debidamente un formulario que se encuentra habilitado en nuestra página, dependiendo de lo que vaya a efectuar. Si es una solicitud de reembolso, debe estar completado el formulario de solicitud de reembolso. De ser una solicitud de compensación, también se encuentra disponible en nuestro portal específicamente para estos fines. Al igual que en las exclusiones, si el contribuyente desea dar detalles acerca del saldo, del origen, de la forma en que desea distribuir dicha compensación, puede hacerlo a través de una carta, adjuntando además su cédula, su carta de representación, si estará siendo remitida por algún representante, y la cédula del representante. Es muy importante resaltar que dentro del RCT solo existe, la forma de generar saldo per se es por medio de pago de anticipos. O sea, como sabemos, los pagos de anticipos efectuados a periodos anteriores a su acogencia pueden ser compensados. Sin embargo, ya en caso de haber sido un saldo generado por retenciones en exceso, estas son tomadas como retenciones definitivas de conformidad a lo indicado en el artículo 22, párrafo 5 del decreto 265-19. Muy bien, muchísimas gracias, Yaira, por traernos estas informaciones tan valiosas e importantes. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Yaira Suárez, analista del régimen simplificado de tributación. Ahora vamos a una pausa y regresamos con más contenido de DGII 360. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Bueno. Te quedaste. Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Saludos, mi nombre es José Ramón Jolince Rodríguez, soy investigador tributario del Departamento de Investigación de la Dirección General de Impuestos Internos y esta semana en el editorial jurídico estaremos hablando un poco sobre el proceso de investigación en el marco de la Facultad de Inspección y Fiscalización de esta Dirección General. Bueno, para dar introducción a este tema es importante destacar que dentro de las facultades atribuidas a esta Dirección General de Impuestos Internos, como órgano de la Administración Tributaria le inviste la facultad de inspección y fiscalización. Esto según lo establecido en el artículo 32, específicamente en el literal B del Código Tributario, y que a su vez pone a cargo a funcionarios oficiales competentes quienes son los encargados de ejecutar estas facultades con el objetivo de hacer cumplir las disposiciones del citado código y demás leyes, reglamentos, normas de carácter tributario. Bueno, en el ejercicio de estas facultades, antes mencionada, la Dirección General de Impuestos Internos pone a su disposición diferentes unidades quienes son los encargados de hacer cumplir estas facultades, dentro de los cuales se encuentra la unidad de fiscalización interna y externa, como de la unidad de investigación de fraude y delito tributario, las cuales dentro de sus competencias están sujetas a cumplir el estricto y el debido proceso de todo aquello al tenor de lo establecido en la Constitución Dominicana,
así como de la Ley 107-13. Todo esto con el pleno respeto de las garantías legales, la confidencialidad y el deber de reserva de todos los contribuyentes. En tal sentido, y luego de haber expresado todo lo anterior, también es importante mencionar que para que surja un proceso de investigación frente a un contribuyente debe darse un conjunto de hechos y acciones que ameriten que el contribuyente sea investigado, dentro de las que podemos mencionar la recepción de denuncias por terceros o por diferentes organismos estatales e internacionales, así como el abultamiento de los costos a través de la utilización de empresas fantasma o generadoras de créditos que solo están creadas con el único fin de que estos contribuyentes les reporten compras o ventas, así como de la creación de empresas que son usadas para importar mercancía y que luego son comercializadas sin reportar renta ante esta administración tributaria. También con el aumento injustificado del capital, entre otros. Luego que se da alguna de estas acciones antes mencionadas, se inicia un proceso de investigación que es llevado a cabo por funcionarios competentes y que consiste en la realización de análisis de informaciones comerciales, financieras, bancarias, fiscales, patrimoniales de todo el contribuyente, que son generadas a través de los diferentes mecanismos que dispone esta Dirección General, así como la remisión de todos los soportes que sustenten estas compras, ya sean facturas, medios de pago, contactos o cualquier otro que sustente estas transacciones. También en algunas ocasiones se realizan visitas e inspecciones en las instalaciones del contribuyente. Bueno, ya luego que se hacen pasa un proceso investigativo, se realizan informes que recogen los hallazgos revelados y comprobados durante todo el proceso de investigación, todo esto en acompañamiento con la unidad de investigación de delitos tributarios del Ministerio Público, siempre apegado a las buenas prácticas y luego de una revisión sistemática e integral, siempre con la participación del contribuyente del que se trate, donde a este se le informan de los resultados de dicho proceso, ya sea por un descargo o remisión del expediente administrativo a la administración que corresponda, para que se inicie un proceso de emisión de las resoluciones que corresponda, como de la imposición de multa por incumplimiento a los deberes formales, y que éstas pueden concluir en algunas ocasiones en la judicialización penal del contribuyente, dependiendo del tipo penal tributario que aplique. Cabe destacar que todo esto se hace apegado a las buenas prácticas, luego de una revisión sistemática e integral, siempre con la participación del contribuyente del que se trate, donde a este se le informa sobre los resultados de dicho proceso, ya sea por descargo o por remisión de su expediente a la administración correspondiente, para que sea iniciado un proceso de emisión de las resoluciones que correspondan, así como de la imposición de sanciones por incumplimiento de los deberes formales y en algunas ocasiones la judicialización penal del contribuyente, dependiendo del tipo penal tributario que aplique. Gracias. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta la próxima semana con mucho más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.